En la Edad Media, no todo el poder se medía en tierras o ejércitos. Existía un poder más silencioso, más duradero, el poder del conocimiento, y sus guardianes no vestían armaduras, sino hábitos. En monasterios remotos, erigidos como fortalezas de piedra y fe, residía el verdadero epicentro intelectual de la época. No eran solo lugares de oración, eran centros de poder, bibliotecas, archivos y talleres donde el saber del mundo antiguo se aferraba a la existencia. Lejos de las cortes y las batallas, entre muros gruesos que aislaban del caos, se decidía qué ideas sobrevivirían y cuáles se perderían para siempre en las sombras de la historia. El mundo exterior veía a los monjes como siervos de Dios, dedicados a la contemplación y la plegaria. Pero dentro de esas comunidades se libraba una batalla distinta, una batalla por la memoria de la humanidad. Su poder no residía en la espada, sino en la pluma, no en la conquista de territorios, sino en la custodia de las palabras. Cada abadía importante, desde Cluny hasta Montecassino, era un bastión, un reino intelectual con sus propias reglas, sus propias alianzas y sobre todo sus propios secretos. La tarea era monumental en lenta, casi sagrada. A la luz de una vela o del sol que se filtraba por una ventana estrecha, los monjes se inclinaban sobre los pupitres. Horas, días, años enteros dedicados a una sola misión en copiar. Cada letra era trazada con una precisión absoluta, una caligrafía que era a la vez arte y disciplina. No existía la imprenta. Cada libro era un objeto único, un tesoro forjado a mano con pluma, tinta y pergamino. Copiaban la Biblia, los salmos, las vidas de los santos. Era su deber, su servicio a Dios, pero entre los textos sagrados se deslizaban otros manuscritos, páginas que hablaban de mundos paganos, de ideas que no encajaban con el dogma. El trabajo del copista era un acto de meditación, de resistencia contra el tiempo y el olvido. Un error, una mancha de tinta, podía arruinar el trabajo de semana. Un momento de distracción podía corromper un texto que había viajado 1000 años para llegar hasta sus manos. Era una labor que consumía la vista, encorvaba la espalda y exigía una devoción total. Pero en ese acto repetitivo, en ese fluir constante de la tinta sobre la piel de animal, se estaba tejiendo el futuro. No todos los textos eran bienvenidos. Algunos eran considerados veneno para el alma. Obras de filósofos griegos que cuestionaban la naturaleza de Dios, tratados de ciencia romana que describían el mundo sin necesidad de milagros, poemas que celebraban los placeres terrenales. Aristóteles, Platón, Euclides, Galeno, nombres que susurraban un conocimiento distinto, una forma de entender la realidad que chocaba frontalmente con la fe impuesta. Estos textos eran declarados peligrosos, prohibidos. La Iglesia temía que esas ideas sembraran la duda, que corrompieran la mente de los fieles y debilitaran su autoridad. Poseer una copia de un libro prohibido era un acto de rebeldía, un desafío directo al orden establecido. Y el castigo podía ser terrible. La posesión de saberes paganos o heréticos se consideraba una puerta abierta a la influencia del diablo. El conocimiento no autorizado era una amenaza, y como toda amenaza debía ser erradicado, quemado, silenciado. El riesgo era real, tangible. A un monje descubierto con un manuscrito de geometría griega o un poema de Ovidio se enfrentaba a la ira de sus superiores. Y la ira de la Iglesia en aquellos tiempos tenía consecuencias severas: penitencias, aislamiento en celdas de castigo, la excomunión. En los casos más graves, la acusación de herejía, un cargo que podía llevar a la tortura
y a la hoguera. El miedo era una herramienta de control tan eficaz como los muros del monasterio. Cada mirada podía ser la de un vigilante, cada palabra una posible traición. Vivir con conocimiento prohibido era vivir en un estado de alerta constante, ocultando no solo un objeto físico, sino una parte de la propia mente. El peligro no estaba solo en la posesión, sino en la comprensión. Entender esas ideas, dejarse seducir por ellas, era el verdadero pecado. Significaba caminar por una senda que se apartaba del camino recto de la fe, un camino solitario y lleno de peligros, donde el único compañero era el secreto. El silencio era la regla, la obediencia, la ley. La vida monástica estaba regida por una disciplina férrea. El día se dividía entre la oración, el trabajo y el descanso, en un ciclo inmutable. Se hablaba solo lo necesario, se obedecía sin cuestionar. La vigilancia era constante, no solo por parte del abad o los priores, sino de los propios hermanos. En ese ambiente de control absoluto, la disidencia era casi imposible, o eso parecía, porque el silencio también podía ser un escudo. La obediencia podía ser una máscara. Y en los rincones más oscuros de las bibliotecas, en celdas apartadas, algunos monjes llevaron a cabo una silenciosa rebelión. Ocultaron textos prohibidos dentro de volúmenes religiosos. Cambiaron títulos, alteraron fragmentos, camuflaron la filosofía pagana bajo la apariencia de un comentario teológico. Jugaron un juego peligroso donde la inteligencia y la astucia eran sus únicas armas. Aprendieron a leer entre líneas y, más importante aún, a escribir entre líneas. Gracias a ellos, ese saber sobrevivió. No fue un acto heroico a los ojos del mundo, no hubo batallas ni mártires célebres. Fue una resistencia silenciosa, paciente y anónima. Una cadena de custodios que, generación tras generación, se pasaron el testigo del conocimiento prohibido. Entendieron que destruir un libro era mucho más que quemar papel y tinta, era amputar una parte del espíritu humano, y se negaron a ser los verdugos. Gracias a su desobediencia, a su valentía silenciosa, las ideas de la antigüedad clásica cruzaron el abismo oscuro de la Edad Media, aun cuando el Renacimiento llegó y Europa despertó de su largo letargo. No tuvo que inventarlo todo de nuevo. Los cimientos ya estaban allí esperando, ocultos en bibliotecas monásticas, preservados en manuscritos que habían sido copiados y protegidos por hombres que arriesgaron todo por un legado que ni siquiera sabían si alguien llegaría a reclamar. No en las universidades, no en los discursos públicos, sino en el secreto de un scriptorium, en la penumbra de una biblioteca y en la conciencia de unos pocos valientes. El mundo medieval no fue solo represión, fue un acto de custodia clandestina, y ese conocimiento todavía respira entre las páginas que ellos salvaron. Esto es Canal Mundo Medieval.